En esta segunda semana del módulo 2 del tercer nivel del curso, propuesta de educación de estudiantes con múltiple discapacidad y pérdida sensorial, desarrollo de programas de calidad de la Academia Perkin Internacional, abordaremos los siguientes temas: desarrollo sensorial en contextos accesibles y receptivos, orientación y movilidad. En esta semana abordaremos un tema clave para esta población: las habilidades sensoriales y los entornos accesibles como base para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad sensorial y sordoceguera. Sabemos que uno de los desafíos más grandes que enfrentan los estudiantes es el acceso a la información. Las barreras sensoriales, de comunicación y del entorno escolar dificultan enormemente su posibilidad de comprender, participar y aprender. En los cursos anteriores trabajamos justamente en comprender en profundidad las condiciones de discapacidad múltiple con el objetivo de identificar las barreras que impiden el acceso a la información. Desde ese entendimiento avanzamos en el diseño de ajustes y apoyos adecuados que permitan abrir caminos reales de aprendizaje. Hoy vamos a repasar muy brevemente estos conceptos, no para repetir contenidos, sino para poner en perspectiva la importancia de las habilidades sensoriales dentro del currículum básico expandido. Este enfoque no es opcional, es esencial para que las instituciones escolares puedan ofrecer oportunidades reales de participación y aprendizaje a cada estudiante desde sus propias posibilidades. El uso eficaz de los sentidos, guiado por una enseñanza especializada, permite que los estudiantes no solo accedan a la información, sino que desarrollen herramientas para explorar, interpretar y relacionarse con el mundo. Pero, como vimos, esto no es un proceso automático. Requiere de evaluaciones específicas, planificación cuidadosa y de un trabajo conjunto entre docentes, familias y equipos técnicos. El, pro- el programa curricular básico expandido es un plan de estudios fundamental que prepara a los estudiantes para ser adultos exitosos. Avanzar en desarrollar el currículum básico expandido nos compromete como comunidad educativa a mirar más allá del contenido académico y a reconocer que el acceso a la información es un derecho, no un privilegio. Solo así podremos transformar las escuelas en entornos verdaderamente accesibles e inclusivos. Habilidades sensoriales: el uso de los sentidos para acceder a la información. El desarrollo sensorial y la capacidad de procesar la información que proviene de los sentidos son aspectos críticos para el aprendizaje. Para los estudiantes con discapacidad múltiple, estas vías pueden estar comprometidas parcial o totalmente, lo que genera barreras significativas para acceder a la información. Por ello, el uso eficaz de los sentidos se convierte en la base para que el niño pueda ampliar sus oportunidades de exploración, comprensión del entorno y desarrollo de habilidades necesarias para acceder al currículum. Las habilidades sensoriales no solo sostienen el aprendizaje, sino que también son fundamentales para el desarrollo cognitivo, perceptivo y motor. Sin embargo, este uso eficaz no ocurre de manera automática. Requiere de una evaluación minuciosa y de una enseñanza especializada que guíe a cada estudiante en la mejor manera de aprovechar sus canales sensoriales disponibles. Las habilidades sensoriales y su rol en el aprendizaje. Las habilidades sensoriales, visión, audición, tacto, gusto, olfato y sentidos sinestésicos, son fundamentales para obtener información del entorno y constituyen la base de todo proceso de aprendizaje. Estos sentidos trabajan de manera conjunta y complementaria, permitiendo que los estudiantes puedan conocer, interpretar, participar activamente en el mundo que los rodea. Visión. Para la mayoría de las personas, la visión es el principal canal de aprendizaje. Se estima que el 80% de la información que recibe el cerebro proviene del sentido visual.
Sin embargo, el desarrollo visual no ocurre de manera aislada. Está estrechamente vinculado al desarrollo motor, ya que el movimiento y el tacto amplían el acceso sensorial y permiten una mejor exploración del entorno. Tacto es el primer sentido en desarrollarse desde las primeras semanas de gestación. Es esencial para la percepción, la identificación de objetos, el reconocimiento de texturas y la orientación espacial. Para estudiantes con discapacidad visual o múltiple, el tacto debe ser enseñado como vía de acceso al conocimiento desde las primeras experiencias de vida, desde el inicio de la vida escolar. Audición. El sistema auditivo comienza a desarrollarse en el útero y se considera funcional alrededor de la semana 25 de gestación. La audición funcional permite al estudiante acceder a la información verbal, sonidos ambientales y referencias espaciales. Sin embargo, como en el caso del tacto, el uso efectivo de este sentido debe ser enseñado, especialmente si hay discapacidades adicionales. Olfato y gusto. Tanto el olfato como el gusto están presentes antes del nacimiento. Desde edades tempranas, estos sentidos pueden ser poderosas herramientas para reforzar conceptos y experiencias. Los estudiantes necesitan ayuda para identificar los olores del entorno, comprender su origen y nombrar lo que están probando. De este modo, estas vías sensoriales se convierten en aliadas del aprendizaje significativo. Sentido sinestésico. Este sentido está relacionado con el movimiento y la posición del cuerpo. Es clave para explorar, interactuar y comprender el entorno. El aprendizaje a través del movimiento es esencial para reforzar habilidades, especialmente en estudiantes con discapacidad múltiple. Caminar, tocar, empujar, explorar espacios. Todo movimiento ofrece oportunidades para aprender. Es fundamental recordar que todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad visual o múltiple, deben realizarse exámenes clínicos de la vista al menos una vez al año, ya que las condiciones visuales pueden cambiar con el tiempo. Además, es igualmente importante actualizar periódicamente la valoración funcional de la visión, lo que permite comprender cómo el estudiante utiliza su visión, cómo interactúa con los demás y cómo aprende de su entorno en contextos reales de aprendizaje. Este tema ya fue abordado en cursos anteriores, pero es clave mantenerlo presente como base para tomar decisiones pedagógicas informadas y diseñar apoyos adecuados, ya que comprender y saber cómo ve ese estudiante permitirá planificar las intervenciones pertinentes para utilizar su resto visual de manera efectiva. Para planificar intervenciones educativas efectivas, es imprescindible evaluar y observar cuáles son los sentidos y estilos de aprendizaje preferidos de cada estudiante. Esta información nos permitirá identificar las vías sensoriales más eficaces para el acceso al aprendizaje y a partir de allí diseñar intervenciones personalizadas en todas las áreas del currículum básico expandido. Idealmente, estas evaluaciones formales deberían ser realizadas por profesionales especializados como oftalmólogos, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales, entre otros. Sin embargo, reconocemos que el acceso a estos profesionales no siempre es inmediato ni posible en todos los contextos. Por eso también es válido y necesario recurrir a evaluaciones informales, basadas en la observación sistemática, el registro de comportamientos y el análisis de respuestas sensoriales en los distintos entornos, como el familiar. La ceguera o discapacidad visual no implica automáticamente que un estudiante utilice la audición, el tacto u otros sentidos de forma eficiente. El uso efectivo de los sentidos no es innato, no sucede incidentalmente. Debe ser enseñado, guiado y reforzado. Por eso, es esencial evaluar cuáles son los sentidos preferidos o más funcionales de cada estudiante. A partir de esa evaluación, debemos crear entornos y experiencias que fomenten el desarrollo y el uso activo de esos sentidos en situaciones de aprendizaje, respetando la singularidad de cada estudiante. Las actividades y lecciones deben estar cuidadosamente diseñadas para alinearse con las vías sensoriales más efectivas para cada estudiante. Solo así lograremos un aprendizaje significativo y accesible, respetando los estilos sensoriales individuales y favoreciendo una participación más plena en el currículo. Estilos de aprendizaje y preferencias sensoriales.
Este es un punto que ya hemos abordado anteriormente, pero es importante retomarlo. Comprender el papel de los sentidos en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad múltiple, discapacidad sensorial y ceguera es fundamental para una enseñanza efectiva. Cada persona tiene estilos de aprendizaje y preferencias sensoriales únicas, es decir, formas particulares de recibir, procesar y expresar la información. Estas preferencias sensoriales, ya sean visuales, auditivas, táctiles y sinestésicas, constituyen el camino más accesible hacia el aprendizaje. Reconocer y trabajar con estas preferencias no es solo una buena práctica pedagógica, sino una necesidad para garantizar el acceso equitativo al currículum para todos los estudiantes que integran esta población. Enseñar alineándonos con sus estilos de aprendizaje permite construir experiencias más significativas, comprensibles y motivadoras. Todos sin excepción tenemos formas preferidas de interactuar con el mundo y de aprender. Por eso nuestra tarea como docentes es observar, evaluar, adaptar y diseñar propuestas que respeten esas vías de acceso, ofreciendo múltiples formas de presentación, participación y expresión del conocimiento. Como docentes, debemos garantizar el derecho social a la educación. Evaluación de la visión funcional, evaluación auditiva funcional y evaluación de los estilos de aprendizaje. Estas ya fueron analizadas en los cursos de los niveles anteriores. En esta etapa, su propósito es determinar el enfoque educativo más adecuado para cada estudiante, considerando todos los aspectos de su desarrollo académico funcional y dentro del marco del currículum básico expandido. Los resultados obtenidos constituyen la base para tomar decisiones fundamentadas sobre los apoyos y configuraciones necesarias en las estrategias de enseñanza que implementaremos con cada estudiante. Esta información da forma a la lógica pedagógica que sustenta nuestras intervenciones, permitiéndonos planificar de manera personalizada y efectiva. En esta foto se observa a una profesora quien lee junto a su estudiante. Utiliza como base una hoja de color, sobre la cual hay un texto facilitando la lectura. El color del papel y el tipo de apoyo visual fueron seleccionados cuidadosamente, ya que el estudiante presenta discapacidad visual cortical. Este tipo de estrategia no solo mejora el acceso a la información, sino que también alienta activamente el uso de la visión funcional, a partir de ajustes personalizados en el entorno y en los materiales que favorezcan el aprendizaje. Cuando hablamos de acceso visual, el tamaño importa y mucho. No se trata solo de agrandar letras o imágenes al azar, sino de preguntarnos, ¿qué tamaño necesitan tener los textos, las imágenes o los objetos para que cada estudiante pueda verlos y usarlos funcionalmente? Esto es especialmente importante en estudiantes con discapacidad visual, incluyendo aquellos con baja visión o discapacidad visual cortical. A veces, aumentar el tamaño es el ajuste más sencillo y más efectivo para facilitar el acceso a la información. Proporcionarles las modificaciones y establecer los ajustes necesarios respondiendo a las necesidades visuales apropiadas de cada ser en particular. Pero no basta con suponer, hay que observar, probar, ajustar y volver a observar. Lo que es visible para un estudiante puede ser completamente inaccesible para otro. Por eso, el tamaño debe ser individualizado y flexible, tanto en materiales impresos como digitales, en objetos reales y también en señaléticas o pizarras. En esta imagen vemos un ejemplo muy simple, pero muy poderoso del uso del color como estrategia de acceso visual. El libro de Clifford, El gran perro rojo, es presentado aquí. Vemos el perro rojo en peluche con 3 imágenes del mismo colocadas sobre papel negro para resaltar el contraste. Esto no es casual. En muchos estudiantes con discapacidad visual cortical se ha observado que ciertos colores, en especial el rojo y el amarillo, captan mejor su atención visual. Estos colores pueden ser una puerta de entrada para iniciar una tarea, sostener la mirada o facilitar la exploración.
Por eso, al diseñar materiales debemos preguntarnos, ¿a qué colores responde mejor este estudiante? ¿Cómo puedo usar ese color para guiar su atención y facilitar el acceso a la información? El color no solo decora, comunica, organiza y orienta. Usarlo de manera intencional puede marcar una gran diferencia en la participación visual, implementando configuraciones para acceder al uso más eficiente de la visión. Las dos imágenes nos muestran algo fundamental. La distancia sí importa cuando hablamos de acceso visual. A la izquierda, vemos a una niña utilizando un dispositivo portátil de visión de circuito cerrado. Su rostro está muy cerca de la pantalla, porque ese es el punto donde su visión funciona mejor. A la derecha, un estudiante y su profesor están parados muy cerca de una pantalla con diagramas. El docente señala una imagen, guiando su atención desde una distancia que le permite ver con mayor claridad. Este tipo de apoyo no siempre requiere tecnología. A veces, simplemente consiste en permitir que el estudiante se acerque lo suficiente sin corregir su postura ni su forma de mirar. Debemos preguntarnos siempre, ¿desde qué distancia puede el estudiante acceder mejor a la información? Y además, ¿esa distancia varía según el tipo de tarea o el entorno? Pensar en distancias cortas y largas, ajustar posiciones, permitir acercamientos y evitar forzar la mirada desde lejos puede ser la clave para transformar la experiencia de aprendizaje de un estudiante con discapacidad visual. Estas imágenes ilustran cómo el contraste puede marcar la diferencia entre ver y no ver. A la izquierda, observamos una persona bajando escaleras con peldaños rojos y una línea blanca en el borde. Esta combinación proporciona un contraste alto que facilita distinguir cada escalón y mejora la seguridad. Noten también que una de las barandillas es roja y resalta sobre la pared blanca, mientras que la otra, blanca sobre blanco, es prácticamente invisible. A la derecha vemos un teclado con teclas amarillas brillantes y letras negras en tamaño grande. Este es un ejemplo de contraste visual elevado, que puede ser fundamental para una persona con baja visión. Es importante recordar que cada estudiante necesita un tipo y grado de contraste diferente. Esto aplica no solo a objetos como teclados o escaleras, sino también a los materiales escolares, hojas, bandejas, escritorios, pizarras, libros, pictogramas. Por eso, al preparar el entorno o los recursos, debemos preguntarnos, ¿el contraste entre el fondo y la información es suficiente para este estudiante? Y también, ¿estamos eligiendo colores que realmente ayudan o que dificultan el acceso visual? El contraste adecuado no es decorativo, es una herramienta de accesibilidad. Esta diapositiva nos invita a pensar en algo muy importante, pero muchas veces pasado por alto, la complejidad visual del entorno escolar. A la izquierda vemos una imagen típica de una clase de primaria. Paredes llenas de afiches, estantes repletos, materiales por todos lados. Puede parecer un espacio estimulante, pero para muchos estudiantes con discapacidad múltiple o discapacidad visual, este entorno resulta abrumador. Demasiada información visual al mismo tiempo puede hacer que no logren enfocar su atención en lo importante. Por ejemplo, el libro que la docente sostiene. Ahora miremos la foto superior y de la derecha. En ambas vemos estudiantes concentrados en la tarea. ¿Qué tienen en común? Materiales con alto contraste, fondo oscuro limpio, poca distracción visual en el entorno inmediato. Esto no solo ayuda a los estudiantes con discapacidad visual. Reducir la complejidad visual beneficia a todos, porque favorece la atención, la comprensión y el aprendizaje. Entonces, la pregunta clave es, ¿estamos ayudando a enfocar o estamos saturando el entorno? Cuando planifiquemos el aula o los materiales, pensemos no solo en lo que queremos enseñar, sino también en cómo lo presentamos y qué más hay alrededor. Un entorno menos recargado puede ser la puerta de entrada al aprendizaje para quienes más lo necesitan. Evaluación auditiva funcional. Necesitamos evaluar el uso funcional de la audición del estudiante. En las siguientes diapositivas se analizan las áreas de evaluación auditiva funcional que necesitamos observar y valorar. Además de determinar la permeabilidad o no de la vía auditiva mediante pruebas formales audiológicas,
necesitamos evaluar el uso funcional de la audición del estudiante. En las siguientes diapositivas se analizan las áreas de evaluación auditiva funcional que necesitamos observar y evaluar, ya que es necesario conocer, comprender lo que los estudiantes escuchan y la forma de optimizar su resto auditivo. Esta información fue abordada en el curso del nivel avanzado, por lo que esto es una revisión. La evaluación funcional de la audición proporciona información del uso de la audición en diversos entornos. Implica la observación sistémica, emplea los resultados de las pruebas formales, registra el modo de cómo ese estudiante usa su audición, da cuenta de las fortalezas y necesidades singulares de cada estudiante. La evaluación funcional de la audición permite plasmar en el PEI las estrategias pedagógicas, las recomendaciones a incluir en la evaluación de la comunicación para favorecer los aprendizajes. En la foto se observa a una profesora con 5 estudiantes sentados alrededor de una mesa. Al igual que con la visión, si el entorno está saturado, en este caso con sonidos, será más difícil para los estudiantes con discapacidad auditiva participar en el entorno de aprendizaje. Habilitar y gestar ambientes controlados, son amortiguados, con aislantes en paredes y ventanas, con propuestas que propician la alternancia de turnos, la espera, los lazos afectivos, la conexión, la atención mutua, el interés compartido, favorecerá y propiciará un entorno de aprendizaje significativo. Alentar el uso de la audición. En esta imagen vemos un aula con mesas y sillas a las que se le han colocado pelotas de tenis en las patas. Este sencillo ajuste ayuda a reducir el ruido producido al mover el mobiliario, creando un entorno tranquilo y predecible. Este tipo de ajuste ambiental es clave para favorecer el uso funcional de la audición, especialmente en estudiantes con discapacidad múltiple. Recordemos que el acceso auditivo no depende solo de la capacidad de oír, sino también de la calidad del entorno. Menos ruido significa más oportunidades para captar información relevante, seguir una indicación, reconocer una voz familiar o localizar un sonido en el espacio. Pero además del entorno, los estudiantes también necesitan que se les enseñe a usar su audición como herramienta de aprendizaje. Esto puede incluir actividades para localizar sonidos, discriminar voces, anticipar rutinas por sonidos familiares o asociar sonidos con acciones. Entonces, al igual que hacemos con la visión, debemos crear oportunidades, brindar apoyos y enseñar activamente el uso funcional de la audición, respetando siempre las necesidades sensoriales individuales. Esta imagen muestra algo muy significativo: el uso de la técnica de mano bajo mano, una estrategia fundamental para muchos estudiantes con sordoceguera, discapacidad visual y o con otras discapacidades adicionales. El sentido del tacto, y en especial las manos, se convierten en los ojos, los oídos y la voz del estudiante. Por medio del tacto, el estudiante con discapacidad sensorial, discapacidad múltiple o sordoceguera recibe información. El tacto es para ellos el sentido más confiable. Con la técnica de mano bajo mano, le permite al estudiante acceder a la información, recabar información del mundo, de las personas e involucrarse con el medio ambiente. Como nos enseñó Bárbara Miles, las manos son una herramienta poderosa, pero también profundamente personal. Por eso, cuando planificamos programas para estudiantes con discapacidad múltiple, necesitamos ser muy conscientes de cómo usamos nuestras manos como adultos y cómo motivamos a los estudiantes a usar las suyas. Pero también debemos tener presente que muchos estudiantes desarrollan defensa táctil, y esto muchas veces no es por su discapacidad en sí, sino por experiencias previas donde se los forzó a tocar, a manipular objetos o a realizar tareas sin que tuvieran el control ni anticipación. Por eso es tan importante enseñar desde el respeto, dar opciones, permitir el retiro, observar las respuestas y, sobre todo, construir relaciones de confianza. Como podemos ver en la imagen, la persona que recibe la seña táctil tiene el control. Puede continuar la interacción o puede retirar la mano.
Ese respeto por el cuerpo del otro es lo que hace que la comunicación sea posible y significativa. Cuando pensamos en el tacto como vía principal de acceso a la información, no podemos asumir que todos los estudiantes lo usan de forma espontánea o efectiva. Por eso, una de las claves al planificar apoyos y estrategias es observar cuidadosamente cómo cada estudiante se relaciona con el mundo a través de sus manos. Las siguientes preguntas pueden guiarnos en ese proceso. ¿El estudiante explora activamente con sus manos? ¿Manipula distintos materiales o evita ciertos objetos? ¿Puede discriminar texturas, tamaños o formas? ¿Retira la mano frente a ciertas superficies? ¿Busca y escanea el espacio con sus manos de manera intencional? Estas conductas nos dan pistas importantes sobre su nivel de confianza táctil, sus experiencias previas y sus preferencias sensoriales. Y sobre todo, nos muestran qué tanto control tiene sobre sus manos y qué necesita para avanzar. Es importante realizar una evaluación de habilidades táctiles. La misma nos brindará información de cómo el estudiante usa sus manos de forma independiente. Si utiliza ambas manos para recibir información, manipular objetos, acercarse a la fuente y para involucrarse con el medio ambiente. Para lo antes expuesto, existen diferentes inventarios. Recordemos que el tacto no es solo una vía de acceso, sino también una forma de relación con el mundo. Por eso, más que enseñar a tocar, lo que buscamos es invitar a explorar, descubrir, a elegir. Y eso solo es posible cuando hay respeto, tiempo y una propuesta pensada desde la sensibilidad y la confianza. Cuando pensamos en estudiantes con discapacidad múltiple o sensorial, el acceso táctil se vuelve una puerta clave hacia el aprendizaje, la comunicación y la autonomía. Pero para que el tacto sea realmente una vía de acceso, el entorno y los materiales deben estar pensados para favorecerlo. Podemos comenzar haciéndonos algunas preguntas fundamentales. ¿Los materiales están dispuestos de forma que el estudiante pueda tocarlos fácilmente? ¿Es un entorno seguro para explorar con las manos y el cuerpo? ¿Se le ofrece al estudiante tiempo y oportunidades reales para desarrollar habilidades táctiles, como explorar texturas, formas o reconocer objetos? Muchas veces, sin darnos cuenta, ubicamos los materiales fuera del alcance, los entregamos ya manipulados o damos respuestas rápidas sin dejar que el estudiante explore por sí mismo. Otras veces, el espacio está desorganizado o lleno de objetos innecesarios, generando confusión o incluso riesgo. Crear un entorno accesible desde el tacto implica orden, seguridad, materiales significativos y tiempo para explorar sin presión, porque el desarrollo táctil no es solo una habilidad, sino una forma de conectarse con el mundo. Estas imágenes muestran páginas de un libro táctil sobre aves. A simple vista, puede parecer solo una variación de un libro tradicional, pero en realidad estamos frente a una forma accesible de presentar contenido a estudiantes que aprenden a través del tacto. Si lo comparamos con un cuento convencional, lleno de ilustraciones visuales y texto impreso, la diferencia es clara. Este libro permite sentir, explorar, reconocer formas y asociarlas con palabras o conceptos reales. No solo transmite información, la hace accesible desde una experiencia concreta, multisensorial y significativa. Al planificar programas educativos, debemos preguntarnos, ¿qué materiales realmente permiten que el estudiante participe, explore y comprenda? Y también preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos de ofrecer materiales que verdaderamente incluyan a todos desde el inicio? Los libros táctiles, como los que vemos aquí, no reemplazan otras formas de lectura, pero amplían el acceso, transforman el contenido en experiencia.
Sabemos que el olfato y el gusto no son sentidos principales para acceder a la currícula académica o funcional, como lo son la visión, el tacto o la audición. Sin embargo, estos sentidos tienen un enorme valor complementario. Pueden enriquecer el aprendizaje, evocar emociones, despertar recuerdos y profundizar la experiencia. Pensemos por un momento en nuestra propia experiencia escolar. El olor del comedor, el olor a pisos limpios de la escuela. Esos olores no transmiten contenidos, pero nos conectan emocionalmente con una experiencia. Lo mismo ocurre con nuestros estudiantes. El olor de una fruta, de una masa recién horneada o el sabor de un alimento nuevo puede generar conexión, anticipación o memoria. Por eso, aunque el olfato y el gusto no sean vías principales de aprendizaje, pueden ser estrategias poderosas para aumentar la participación, reforzar conceptos o transformar una actividad en una experiencia multisensorial significativa. Al planificar debemos preguntarnos: ¿podemos incorporar el olfato o el gusto para apoyar la comprensión o el disfrute de una actividad? A veces, una experiencia tan simple como oler una flor o saborear un alimento típico puede abrir una puerta que no se abre por otras vías. El movimiento es una vía clave de aprendizaje, especialmente para estudiantes con discapacidad múltiple. Y para comprender cómo estos estudiantes pueden participar activamente, necesitamos evaluar sus habilidades motoras, ya sea mediante una evaluación formal realizada por un fisioterapeuta o terapeuta físico o una evaluación informal, basada en la observación de cómo el movimiento influye en su participación en el aula. Pero más allá de las evaluaciones, hay algo que todos sabemos por experiencia propia. Aprendemos mejor cuando hacemos. Por ello, poder brindarle a cada estudiante las estrategias a utilizar en el aula y en los diferentes entornos permitirá maximizar el acceso al aprendizaje. Los invito a pensar en una nueva tarea que hayan aprendido. ¿Aprendieron a bailar escuchando instrucciones o practicando? ¿Se convirtieron en buenos cocineros solo leyendo un libro de recetas o cocinando una y otra vez? Lo mismo ocurre con nuestros estudiantes. Necesitan participar activamente, moverse, repetir, tocar, experimentar. El aprendizaje no se da solo con palabras o imágenes. En el caso de estudiantes con discapacidad visual, discapacidad múltiple, discapacidad sensorial, la memoria, la comprensión mejora con la acción repetida, con el cuerpo involucrado. Por eso, al planificar nuestras clases debemos preguntarnos: ¿qué puede hacer el estudiante con su cuerpo? ¿Cómo podemos usar esas fortalezas motoras para que participe más activamente? Conocer su nivel de desarrollo motor no es solo información técnica, es la base para crear experiencias de aprendizaje reales, activas y significativas. El tema ya fue abordado de manera general en cursos anteriores, pero vale la pena retomarlo porque es uno de los más centrales cuando hablamos de preparar a los estudiantes para una vida adulta independiente. En el caso de estudiantes con discapacidad múltiple y discapacidad sensorial, la formación en orientación y movilidad no es un complemento, es fundamental. Muchas veces se asocia esta área solo con el uso del bastón blanco, pero es mucho más que eso. Orientarse y moverse en el mundo implica muchas habilidades integradas como conocer y reconocer el propio cuerpo, comprender el entorno inmediato y ampliado, identificar y manejar relaciones espaciales, usar los sentidos para obtener información y orientarse, desarrollar estrategias para moverse con seguridad e independencia, interactuar con otras personas de manera adecuada en diferentes contextos, tomar decisiones y resolver problemas cotidianos de manera autónoma. Cada una de estas habilidades se puede enseñar, reforzar y practicar desde edades tempranas, en distintos entornos, en la escuela, en la casa, en la comunidad. La pregunta clave es: ¿estamos ofreciendo oportunidades reales y sistemáticas para que nuestros estudiantes desarrollen estas habilidades? Porque no basta con enseñarles contenidos académicos, si no le damos herramientas para moverse, ubicarse y decidir por sí mismo. Orientación y movilidad son las estrategias que todos los estudiantes con discapacidad visual necesitan aprender para moverse de manera eficiente y segura. La orientación y movilidad
no es solo desplazarse, es construir libertad, confianza y autonomía. Habilidades en el área de la orientación. Orientación y movilidad son las estrategias que todos los estudiantes con discapacidad visual y otras discapacidades requieren para moverse de manera segura y eficiente. Para ello, requieren aprender técnicas especiales que los habilita y ayuda a sentirse seguros y con confianza para explorar el mundo cuando se desplazan. Las habilidades en el área de orientación ayudarán al estudiante a aprender la información disponible del entorno para comprender dónde están, comprender dónde se encuentran en el espacio. En cuanto al concepto de cuerpo, tiene que comprender que es una persona separada de los demás. En cuanto a las relaciones espaciales, nos referimos a ellas cuando el estudiante entiende dónde está su cuerpo en el espacio. Por ejemplo, referenciar estar en el patio de pie en el césped, sintiendo las hojas de los árboles. El aprendizaje se generará con movimientos y desplazamientos, con seguridad y confianza, fomentando habilidades de búsqueda activa y organizada. En módulos anteriores ya nos interiorizamos de la importancia que tiene el aprendizaje de la orientación y movilidad para facilitar moverse de forma segura e independiente en distintos entornos familiares y en nuevos recorridos. Para ello, es necesario la conciencia de la imagen del propio cuerpo y del espacio, comprensión del entorno que lo rodea con el adecuado empleo de anticipadores y posteriormente bastones y diversas formas de movilidad asistida. Los niños aprenden habilidades académicas y funcionales a través de experiencias directas. Ir al supermercado, al lavadero, al médico, a la tienda, etc. Las experiencias basadas en la comunidad mejoran el aprendizaje en el aula. Las imágenes nos muestran algo fundamental. Las habilidades de orientación y movilidad comienzan a desarrollarse desde los primeros años de vida, incluso antes de que el niño camine de manera independiente. A la izquierda, vemos a un niño pequeño subiendo escaleras, usando tanto las manos como los pies. A la derecha, otro niño empuja un carro con el apoyo de su madre. En ambos casos, no se trata simplemente de moverse, sino de explorar, ubicarse en el espacio, ganar confianza, coordinar movimientos y establecer referencias en el entorno. Este tipo de experiencias son la base del desarrollo posterior en orientación y movilidad. Por eso es tan importante que los niños con discapacidad múltiple o sensorial tengan oportunidades para moverse, explorar y construir una comprensión del espacio desde edades tempranas. Acompañar estos procesos no significa forzar el movimiento, sino crear entornos seguros, accesibles y motivadores, donde puedan usar sus sentidos y su cuerpo para descubrir el mundo que los rodea. Las invito a mirar el video que da cuenta de un estudiante desplazándose en un entorno familiar, su escuela. El video permite visibilizar a este estudiante realizando de manera autónoma un recorrido independiente. Vean con atención el video y reflexionen acerca de las habilidades de movilidad e información sensorial que utiliza el estudiante para desplazarse.
En el video, este estudiante está aprendiendo a usar un bastón para movilizarse. Su profesor lo ayuda caminando a su lado. Le indica al estudiante que sostenga el bastón y lo mueva de izquierda a derecha. El profesor le indica al estudiante que escuche el sonido del golpe del bastón contra la pared a la derecha, para guiarse mientras camina. Las habilidades sensoriales se utilizan al practicar las habilidades de movilidad.